Para todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María para una nueva charla sobre Nuestra Señora de la Divina Providencia. Soy John Jairo Neira, para los que no me conocen, soy de Bogotá, Colombia, y obviamente con todo el amor acá participando de esta formación para todos los que participan de Peregrina María. Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona principal de la isla de Puerto Rico, su fiesta el 19 de noviembre. Entonces voy a iniciar el momento de oración. Los invito para que todos nos unamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy te damos gracias por tus bendiciones. Hoy te damos gracias porque siempre estás caminando junto a nosotros. Sales al encuentro y te damos gracias porque siempre estás ahí para nosotros. Padre bueno, gracias te damos por darnos a una madre tan especial, una Virgen María que aceptó ese camino que tú le propusiste. Aceptó ser la madre de tu Hijo Jesús para luego ser la madre de toda la humanidad. Estamos hablando de la Divina Providencia, Nuestra Señora de la Divina Providencia. Pero, ¿qué es la Divina Providencia? Es un concepto filosófico y teológico que se refiere a la creencia que Dios, como ser supremo y creador del universo, tiene un plan y un propósito para todas las cosas que suceden en el mundo. ¿Sí? Y entonces es allí donde nosotros, obviamente, tenemos que tener presente que la decisión de Dios en crearnos, en crear al ser humano y darle toda esa oportunidad de ser el administrador, ser administradores de su creación. Entonces, allí hay algo muy importante, y es que somos administradores gracias a la providencia de Dios, ¿sí? Y otra de las cosas que me encantó de saber de esta advocación mariana que nace en Italia, pero se centra en la isla de Puerto Rico, es que es eso, una advocación mariana. María presente por decisión del Padre en diferentes lugares del mundo para que ella sea la mensajera, la que da un mensaje de no se olviden de orar, no se olviden de rezar el rosario, no se olviden de esto. Entonces, es sumamente importante que nosotros como católicos tengamos a la Santísima Virgen María, claro, como nos dicen nuestros hermanos separados, es que ustedes tienen muchas vírgenes. No, es la Santísima Virgen María, pero con una advocación, ¿sí? Esa advocación que la hace que cada país, cada nación, cada ciudad, bueno, donde ella ha querido manifestarse por gracia de Dios para todos nosotros. La divina providencia es el mismo Dios que está constantemente involucrado en supervisión y dirección de los eventos y circunstancias de nuestra vida. Entonces, hay una divina providencia donde se nos muestra que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas. Pero también está la cuarta persona, que es la Santísima Virgen María. Entonces, la Trinidad la entendemos. Me acuerdo cuando era joven y mucha gente llegaba a uno como monaguillo y le decían, ¿y dónde está la imagen de la Virgen de la Santísima Trinidad? Y uno decía, perdón, pero es que no es una virgen, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Véala, allá está la imagen. ¿Sí? Mucha gente pensaba que era otra advocación mariana, ¿sí? En mi tierra, acá en Colombia. Pero no, es las tres personas divinas, pero que hoy en día hay que reconocer
que como la Santísima Virgen es corredentora, entonces también tiene un papel importante en todo esto. La idea de la divina providencia implica la creencia de que todo en el mundo está interconectado y que nada ocurre al azar, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? Incluso en medio de los desafíos y adversidades, se cree que la mano de Dios está presente y que hay un propósito mayor detrás de cada experiencia que vamos enfrentando. Y entonces, ¿por qué se da este nombre tan bello de advocación a Nuestra Señora, nuestra Madre Celestial? Entonces, origen de esta advocación. Empecemos hablando desde allí, si les parece. Entonces, tenemos que decir que el nombre y culto de Nuestra Señora de la Divina Providencia se originó en Italia en el siglo XIII. Era una devoción muy popular que luego pasó a España, en donde se le construyó un santuario en Tarragona, ¿sí? En Cataluña. Pero entonces tenemos que tener algo muy importante que decir, ¿sí? El Papa San Pablo VI la declaró patrona principal de la nación de puertorriqueña el 19 de noviembre de 1969, ¿sí? Ya en Puerto Rico, ¿sí? Perdón, se me salió el Puerto Rico sonado así. Pero la cuestión es que esta advocación mariana, como todas las demás advocaciones marianas, han sido muy importantes para cada nación, para cada lugar donde el amor del Padre por medio de la Santísima Virgen María se ha presentado, ¿sí? Se ha presentado. Y entonces nosotros, como hijos e hijas, tenemos que tener presente que ese regalo que nos dio Jesucristo en la cruz, darnos una madre, sí, celestial, es por algo, para que la tengamos siempre presente, para que oremos a ella en nuestros desafíos y dificultades, que ella sea la intercesora, ¿sí? Y entonces es algo muy bonito. Los nativos de la tribu Taína llamaban a la isla Boriquén, que significa tierra de nuestro altísimo y bravo Señor, el cual evolucionó al nombre de Boriquén o Boriquén, nombre que todavía utiliza en referencia a Puerto Rico. Entonces, obviamente, una devoción mariana nace en Italia, pasa a España y luego llega a Puerto Rico. Entonces, muy especial esta forma en que se fueron, digamos, se fue llegando esta devoción a este país. Desde su proclamación como patrona de la nación de puertorriqueña, la devoción a la Virgen de la Divina Providencia ha aumentado grandemente, no solamente dentro de Puerto Rico, sino en Estados Unidos, de Norteamérica, donde residen varios de estos puertorriqueños. Entonces, miren que, digamos, así se de la migración a otros países se lleva esa fe en diferentes advocaciones marianas, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente de Colombia que ha viajado a México o Estados Unidos a vivir allá, pues no olvidan sus raíces y saben que la patrona de Colombia es Nuestra Señora de Chiquinquirá y llevan esa devoción a la Virgen allá. Entonces, mínimo también podemos mirar y observar que nuestros hermanos puertorriqueños, pues también quisieron llevar esta devoción a Estados Unidos y allá también se tiene esta devoción mariana en este lugar. La imagen original, venerada por los siervos de María y otras órdenes religiosas italianas, era una hermosa pintura al óleo en la que se observaba a la Virgen María
con el divino niño que duerme apaciblemente en sus brazos. Ahí la podemos ver en la imagen, ¿sí? Una imagen tranquila donde el niño duerme, ella con sus manos entrelazando su brazo izquierdo, ¿sí? Y obviamente observando a su hijo. María que observa a su hijo. Es una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta imagen, ¿sí? Uno como padre tiene esa misma inquietud, observar a sus hijos constantemente, mirar su rostro, ¿sí? Pero la mirada de la Virgen María al mirar al niño Jesús es como también que ella nos observa, ¿sí? Y nos dice mediante esa mirada que ella está allí para las cosas que necesitamos, ¿sí? Esa providencia divina que viene del Padre, es decir, que nos quiere decir, mira, yo estoy aquí para llevar es todo lo que tú tienes en tu corazón a la presencia del Padre, sea una tristeza, sea una angustia, sea una dificultad. Yo estoy aquí para que las cosas se den, para que prontamente tengas una providencia del Padre a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, todas estas cosas. Entonces es una forma muy bella de observar esta imagen. Pasemos a esa historia. Esta es la imagen que se encuentra allá en Puerto Rico. Esta es la imagen, ¿sí? Y por eso vamos a hablar un poco de esa historia. La historia de Nuestra Señora de la Divina Providencia en Puerto Rico empieza a mediados del siglo XIX, cuando el recién nombrado obispo de Puerto Rico, Monseñor Gil Esteve y Tomás, nacido en Cataluña, España, trajo consigo esta devoción. Entonces ya sabemos que, pues, que les decía ahorita, nace en Italia, viaja a España esta devoción y este obispo es el que, llegando a Puerto Rico, pues se trae esta devoción también con él. Cultivada desde sus años de seminarista, mira tan especial, como un seminarista o como los sacerdotes son también a veces los encargados de esas devociones marianas, ¿sí? Entonces, digamos, sea del continente que sea el sacerdote, cuando es mandado en misión, pues lleva también esas devociones para que nazcan en el corazón de las personas donde se va a encontrar. El prelado, en aquel entonces, puso su diócesis en manos de la divina providencia. Ahora yo les pregunto, acá es donde yo quería llegar. ¿Qué entienden ustedes por divina providencia? Por esas dos palabras, ¿sí? Para que la tengamos presente ahorita. Cuando al arribar vio la catedral en ruinas y la economía de la diócesis en peores condiciones. Entonces, darse cuenta este obispo de que su diócesis se encontraba mal económicamente, de que la catedral estaba obviamente mal, pues se vio en manos de qué. No, tengo que tener fe en María y en especial en esta advocación que he traído conmigo desde España para que en esta diócesis en Puerto Rico, pues crezca el amor a esta devoción mariana y las cosas se den. No olvidemos que Dios siempre hace las cosas a su tiempo, ¿sí? A su modo. Por eso, cuando el ángel le anuncia a la Santísima Virgen María que va a ser la madre del Salvador y luego le dice que su prima, Santa Isabel, se encontraba ya a 6 meses, la que decían la estéril, por eso le dice, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible y siempre hay que grabarnos en la mente y en el corazón esta frase. Porque cuando tenemos esa frase grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que nos va mostrando Dios en nuestro camino es mostrándonos, mira, pueden pasar las cosas más fuertes, pero sabes que para mí no hay nada imposible y para ti tampoco, ni para mí,
puede haber algo imposible. Entonces siempre hay que tenerlo presente. Bueno, entonces después se dice que gracias a la intercesión de la Virgen María, la confianza y los esfuerzos del obispo dieron fruto rápidamente y en menos de 5 años logró la reconstrucción total de la catedral. Entonces, mira cómo es la fe, ¿sí? ¿Cómo es la fe de las personas cuando ven en María, que es la intercesora ante el Padre? Entonces realmente es algo muy especial. Para presidir la nave central, ¿sí? Monseñor Esteve mandó tallar una imagen de la Divina Providencia en España, ¿sí? Es decir, esa imagen que tienen, que vemos allí, es esa que él mandó a tallar. No olvidemos que primero fue un lienzo y luego, obviamente, fue la imagen que vemos allí. La imagen que don Gil, obviamente el obispo Gil Esteve, ordenó fue tallada en Barcelona según el gusto de la época. Es una bella figura sentada, hecha para ser vestida, perdón, pero al celebrar los 67 años de la catedral en 1920, se le reemplazó por una magnífica talla, toda en madera, y que es la Virgen de Nuestra Señora de la Divina Providencia, más familiar y mejor conocida para la mayoría de las comunidades de Puerto Rico. La Virgen María se inclina sobre el niño, quien en una actitud de confianza absoluta duerme apaciblemente en su regazo. Las manos de la Virgen se juntan en oración a la altura de su corazón, ¿sí? A la altura de su corazón, signo de que el corazón de la Santísima Virgen María está junto a su Hijo, ¿sí? Mientras toma suavemente la mano izquierda de su Hijo, la talla entera inspira ternura, confianza, devoción y paz. Eso es lo que el obispo Gil colocó, digámoslo así, expresó de esta maravillosa imagen. Otra pregunta. Entonces acá está la otra pregunta que quiero que tengamos presente hoy en esta charla. Y en especial para todas las vocaciones de la Santísima Virgen María. Cada país tiene, digamos, su forma de tallar, de mostrar a la Santísima Virgen María. Sabemos que es una, o sea, la madre del Señor y la madre nuestra es una, pero ¿qué es lo que a ti te gusta de esa vocación cuando tú ves esa imagen en una foto o la tienes ahí en el bultico en tu habitación? ¿Qué es lo que más observas de esa imagen? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que realmente tienes presente? Por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, o si tienes a Fátima, o si tienes alguna vocación mariana ahí. ¿Qué es lo que más tú le miras a esa imagen? Esa es la segunda pregunta para que lo tengamos muy presente. Pasemos entonces y seguimos acá hablando de la imagen más antigua. La talla más antigua, que data del 1853, fue la elegida para ser coronada solemnemente durante la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano celebrada en San Juan de Puerto Rico el 5 de noviembre de 1976. Mira, la diferencia en años: 1856, 1976. Entonces, allá cuando se celebró ese consejo latinoamericano en San Juan de Puerto Rico, 5 de noviembre. La víspera del acontecimiento, esta imagen fue vilmente quemada en la parroquia de Santa Teresita de Santurce, pero eso no detuvo la solemne coronación que ocurrió en medio de la emoción y las lágrimas de millares de sus hijos y la presencia de cardenales, obispos y arzobispos venidos de toda Latinoamérica.
Entonces, mira, alguien tuvo como esa cuestión de voy a ir, voy a quemar esta parroquia, le voy a encender fuego a esta imagen, pero la imagen estuvo para su coronación, o sea, no importó lo que esta persona hizo, sino lo más importante era lo que estaba sucediendo. Estaban en un consejo latinoamericano, o sea, se estaba dando un mensaje especial, ¿sí? De evangelización y se iba a coronar a la Santísima Virgen María en la advocación de la Divina Providencia como patrona de Puerto Rico. Entonces, las cosas de Dios a veces son inexplicables para que lo tengamos muy presentes. Luego, obviamente, el cardenal Luis Aponte Martínez dijo entonces a los presentes, el fósforo que se utilizó para quemar a la imagen incendió una llama en el corazón de todos los puertorriqueños. Mira qué bonita frase. El fósforo que se utilizó para quemar a la imagen incendió una llama en el corazón de todos los puertorriqueños. Es decir, los católicos de Puerto Rico se colocaron, o sea, pusieron la fe más en la Santísima Virgen María, ¿sí? Y eso es sumamente importante, porque es que la Santísima Virgen María es para todos nosotros como el modelo, como la mujer que nos enseña a decirle sí a la voluntad de Dios, como toda aquella mujer en la que nosotros podemos confiar y sabemos que todo lo que le confiamos se da. Entonces, allí fue esa fe de todos estos puertorriqueños, mostraron una luz que podríamos decir incendió más, en vez de apagar la fe, de ver la imagen quemada, no, al contrario, se aumentó más ese ardor por el amor a la Santísima Virgen María. Entonces eso fue positivo en ese sentido. Gracias a Dios que es imposible quemar a la Virgen porque ella se encuentra en el cielo. Mira, también lo que decía el cardenal Luis Aponte. Gracias a Dios que es imposible quemar a la Virgen porque ella ya se encuentra en el cielo. Esta imagen de la Divina Providencia fue restaurada en el 2009 en Sevilla, España, cuando se conmemoró el 25 aniversario de la visita papal a Puerto Rico. El 22 de agosto del 2012 fue de nuevo coronada canónicamente y desde el 2 de enero del 2018 se venera nuevamente en la Catedral de San Juan de Puerto Rico. Esta figura de la Virgen en su momento sería trasladada al Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, que se está construyendo y se sigue dando actualmente en el barrio Cupey Alto en San Juan. Obviamente estamos hablando del 2018, es decir, ya hace eh, ¿cuántos años? Más o menos unos 16, 6 años para los 2024 que estamos viviendo. Entonces, es eso, cómo la fe de las personas hace que todo un pueblo se una para construirle un santuario a la Santísima Virgen María, así como el santuario allá en México, a Guadalupe, el santuario en Fátima, ¿sí? Ahorita los que han ido a Medjugorje y todo lo que podemos ver allá, observar, o sea, cada nación, cada país tiene un santuario dedicado a una advocación de su patria, a la Virgen María, ¿sí? En la advocación a la cual ellos sienten ese amor por ella. Entonces,
La capilla de Nuestra Señora de la Divina Providencia es un camerino que contiene la hermosa imagen de la Virgen de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico, es decir, la que se llevó primero el lienzo, allá se encuentra en la Catedral Basílica Metropolitana de San Juan Bautista. La catedral es la sede de la Arquidiócesis de San Juan, fue construida en el año de 1521, destruida por una tormenta y posteriormente reconstruida en el año de 1529 y es la iglesia más antigua de Puerto Rico. De pronto ahorita podemos escuchar a Ricardo que nos puede comentar que él estuvo hace poco en Puerto Rico y obviamente que nos dé un poco de lo que visitó, que nos cuente un poquito de lo que conoció allá en Puerto Rico. Y obviamente tenemos que hablar de el santuario. El 12 de octubre de 1984, en su visita a Puerto Rico, el Papa San Juan Pablo II, en su homilía en honor de la Providencia, exhortó al pueblo de Puerto Rico a construir un nuevo templo dedicado a esta patrona. A partir de ese momento, el cardenal Aponte se dio a la tarea de comenzar el proyecto de construcción de lo que sería el futuro santuario. Y entonces, más o menos, en 1990, el cardenal Luis bendijo la primera piedra de este santuario. ¿Sí? La Virgen de la Providencia en el altar, cuando es el 8 de diciembre, ¿sí? Obviamente se celebra la primera misa en dicho lugar para, obviamente, reconocer que el 8 de diciembre es un día muy especial, ¿sí? En muchos lugares del mundo, el 8 de diciembre, pues obviamente se celebra la Inmaculada Concepción, ¿sí? Y se le hace Eucaristías a la Virgen María en las diferentes advocaciones. Inmediatamente se comenzaron los trabajos de estos terrenos para la construcción del santuario y se sigue obviamente con este trabajo. Bueno, y quiero ir dándole el cierre a esta charla con lo siguiente. Obviamente, con datos muy específicos que me gustan mucho y en especial este que me que lo encontré en una revista digital que me llamó mucho la atención. Cuando Jesús se hizo hombre, empezó a depender de todas las criaturas. Dios, el autor de la vida, recibió su vida humana de la Virgen María. Dios, el proveedor de todo sustento y alimento, quiso ser alimentado, criado por la Virgen Santísima. Por su maternidad divina, María quedó constituida providencia para el Hijo de Dios, porque el mismo Dios así lo dispuso. Entonces, mire lo que acabo de leer. Me gusta ese artículo. María, o sea, la Santísima Virgen María, ¿sí? Es decir, Dios la toma para que fuera la providencia de su propio Hijo, ¿sí? Eso es lo que me llamó la atención de este artículo. ¿Cómo María es la providencia de su Hijo en todo? ¿Sí? En todo lo que fue la parte de amor, de alimento, ¿sí? Ese que, ¿cómo lo explico para que me entiendan un poquito? En el sentido desde la teología, Dios, su Hijo y el Espíritu Santo juntos nos lo narra el Génesis. Desde el principio estaban juntos. Toda la historia de la salvación y muchos personajes estuvieron allí para ayudar al pueblo de Israel a que comprendiera la voluntad de Dios, pero fueron indiferentes, infieles en muchas cosas. Pasaron los jueces, los profetas, ¿sí? Y nada, seguían siendo infieles. Solamente con la Santísima Virgen María se pudo llegar
a entender que solo el Hijo de Dios, ¿sí?, hecho hombre, podía darnos la salvación. Por eso es que Dios dice allí, por su maternidad divina, María quedó constituida providencia para el Hijo de Dios, porque el mismo Dios así lo dispuso. Entonces, María es la que con ese fiat, con ese sí, le está diciendo a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿sí? Y todo lo que necesita ese hijo aquí en la tierra, yo se lo voy a proveer, ¿sí? Yo se lo voy a proveer como madre, sin olvidar, porque María no lo olvidó, de que su hijo, pues obviamente, nació de sus entrañas, pero seguía siendo hijo de Dios, es decir, nunca perdió la divinidad, ¿sí? Y eso fue lo que muchos otros hombres, ¿sí?, empezaron a como a hacer la herejía de decir, ¿cómo el Hijo de Dios se hace hombre? ¿Sí? Entonces, ¿él pierde la divinidad o es divino o es humano? Pero Dios, es decir, Jesús nunca perdió la divinidad. Él seguía siendo Hijo de Dios e Hijo de María. Es decir, Él se hizo hombre, pero no fue lo mismo que nosotros. Nunca fue en el pecado. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que comprenderlo. Por eso Él nace de la Santísima Virgen María, que tampoco fue predestinada desde antes, igualmente sin pecado. Entonces, acá es donde esa teología nos hace ver de que Dios es ese ser que puede tomar a una mujer elegida y decir, ella es la madre, va a ser la madre de mi hijo porque desde antes de su nacimiento yo ya la había elegido, ya la había elegido. Por eso ella también nace sin pecado, ¿sí? Su vida fue guiada por dos hombres mayores, Ana y Joaquín, ¿sí? Y por eso es que Dios tiene ojos en ella para darle esta misión. Tú vas a ser la madre del Salvador. Tú eres la madre del Salvador. Por eso no podemos nosotros aceptar pensamientos, por ejemplo, de que cuando Jesús fue a ser bautizado por su primo, el Juan el Bautista, cuando Dios habla y dice, este es mi hijo, ¿sí? Y baja el Espíritu Santo, muchos pensadores empezaron a decir, pero ¿cómo le va a dar el Espíritu si él viene de arriba? Entonces se dieron muchas herejías por eso. Entonces decían, entonces Jesús no es divino, Jesús es hombre porque está recibiendo el Espíritu de Dios. Y se empezaron a dar pensamientos fuertes sobre eso. Pero cuando llega la teología y nos muestra claramente de que Dios debía hacer eso, de enviar la tercera persona de la Trinidad para que se entendiera esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora junto a María. Cuatro, ¿sí? Ya no son tres, sino cuatro. Nosotros debemos pensar siempre en cuatro. Sí, nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Trinidad, pero María es la que abre el Nuevo Testamento, es la que con ella se da el Nuevo Testamento, es el arca del Nuevo Testamento, es la que es la providencia del Nuevo Testamento. Por eso es elegida por Dios, elegida para una tarea clara, que el Hijo de Dios se haga hombre, habita entre nosotros, Jesús da su misión, ¿sí? Y por eso se dice,
más adelante lo siguiente: pero la Virgen ha sido providencia no solo para su Hijo Jesús, sino que lo es para toda la humanidad. Por eso, lo que decía ahorita, en la cruz, ella acepta ser en ese momento la madre de la humanidad. Entonces, no podemos separar a Jesús de la divinidad. No podemos separar a la Santísima Virgen María de su tarea como la Madre de Dios Salvador, como nos lo quieren separar nuestros hermanos que no quisieron seguir el camino del catolicismo, que entonces nosotros le decimos Madre de Dios, sabiendo que ella no es la Madre del Dios, claro, ella no es la Madre del Dios Creador, es la Madre del Dios Redentor, Salvador. Ella sí se le puede decir de esa manera, ¿sí? Y esposa del Espíritu Santo. Esa es la forma de nosotros decirle a nuestros hermanos cristianos separados: mira, es que es así, madre, hija del Dios creador, madre del Dios salvador o redentor y esposa del Espíritu Santo. Esa es la manera en la que uno le habla a las personas que nos quieren cambiar esa forma en que hemos aprendido esta parte. Por eso, providencia para el Hijo, providencia para nosotros, ¿sí? Y el ejemplo de ello es el acontecimiento del Evangelio de las bodas de Caná. Tan bellamente ella llega y le dice: están sin vino. Y él le dice: mujer, no le dice madre, le dice: mujer, no es mi momento. Pero ella sale y ve a los sirvientes y le dice: hagan lo que él les diga. Y por eso es que no lo solamente en ese momento, cuando leemos ese evangelio, se lo está diciendo a ellos, él no lo está diciendo a nosotros. Hagamos lo que Jesús dice, ¿sí? En el evangelio. Y hay que hacerlo como lo hizo ella. Siempre la discípula del silencio, siempre al lado de su hijo, sin hacerse protagonismos. Es que yo soy la madre del Salvador. No, así, calladito, ¿m? En esa fe tan bella que mostraba. Y en la cruz, voy a resaltar siempre ese momento, y en la cruz recibe un segundo parto. Tenía un dolor gigante ver a su hijo ahí en la cruz, pero Jesús le dijo: mujer, nuevamente, ahí tienes a tu hijo. Y en la persona de Juan estamos toda la humanidad. Por eso es nuestra madre y es la madre de la divina providencia. Termino con lo siguiente. María es la madre de la divina providencia porque cuida de nuestro acontecer humano. Jesús responde a las palabras de su madre: ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, a pesar de la respuesta que parece negativa, la madre de Jesús dice a los sirvientes: haced lo que él les diga. Y en efecto, Jesús ordena a los criados llenar las tinajas de vino, como lo hemos escuchado, las tinajas de agua, ¿sí? Que se convierten en vino. Ante ello, el evangelista dice: así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces, tú y yo, ¿en qué debemos creer? ¿A qué nos está invitando hoy esta enseñanza de la Nuestra Señora de la Divina Providencia? A que haced lo que Él nos diga. Por eso, leer siempre la palabra de Dios. Y ahí es donde el Padre te habla y me habla, Jesús te habla y me habla, y el Espíritu Santo confirma eso que está allí en la palabra de Dios. Amén. Bueno, queridos amigos, amigas, pues
este fue el espacio de hoy. Espero que les haya llamado la atención esta enseñanza de esta advocación tan especial, tan como que nos llena de esa esperanza de seguir teniendo esa providencia divina de la Santísima Virgen María en cada acción que tengamos. Bueno, estamos para escucharlos, sus opiniones. Ok, don Jairo, muchas gracias. ¿Cuál fue la primera pregunta que hiciste? Bueno, la primera pregunta estaba relacionada con la advocación de que más les llamaba la atención. O sea, digo, perdón, ¿qué es providencia, la divina providencia para cada uno de ustedes? ¿Qué entienden ustedes por divina providencia? La segunda sí era sobre qué es lo que más le gusta de mirar esa imagen que tienes en tu casa. Fíjate que déjame nada más comentar lo siguiente, que ahora está una persona que es conversa, estaba muy metida en la nueva era, se llama Catalina Davis, ha estado Ujú. dando pláticas y retiros en parroquias, eh, um, como un esfuerzo que estamos haciendo como la agencia de peregrinaciones. La trajimos y ahora estamos tratando de que esté dando pláticas en diferentes partes. Ahora bien, algo que me gustaría nada más comentar al respecto es que ella habla de esto de la nueva era. Todo empieza por una falta de confianza en la providencia de Dios. Hay dos ramas que son muy claras. Una, la desconfianza en la parte económica y la desconfianza en el amor. Esas dos desconfianzas generan que haya gente que vaya y que le lea el café y que le lea la mano y que le lea los ojos y que le lea los astros y que le lea y lo que me llama mucho la atención es que que después que van a que le lean lo que les lean, la persona le dice, ¿sabes qué? Tienes que llegar a tu casa y tienes que tomarte 3 vasos de agua y tienes que hacer esto. Y la gente lo hace inmediatamente. Entonces, ahí decía el padre, bueno, y yo le pido a la gente que venga y se acerca a la Santa Iglesia y no lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque no confían en la providencia de Dios. Y a mí se me hace hermosísima esta imagen de la Santísima Virgen, que ella está cuidando a su Hijo Jesucristo y lo que decíamos, sus ojos, ¿no? Los ojos puestos totalmente en nuestro Señor Jesucristo, es decir, como una madre atenta a cualquier cosita, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se nos olvida quién es nuestra madre y y lo deseosa que está de ayudarnos y andamos buscando soluciones, respuestas en otros lados que no tienen nada que ver y nos meten en problemas aparte. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos en Señor, ayúdame a confiar más en ti, ayúdame, ayúdame. O sea, soy desconfiado de naturaleza, pero quiero confiar y ayúdame, hermosísima Madre, ayúdame a confiar en ti, en tu providencia, en tu intercesión como Madre y evitar todo ese tipo de cosas raras que después la gente empieza a hacer y se mete en cada problemón porque es una decisión mala y después arriba de la mala otra mala y arriba de las dos malas otra mala. Entonces, pues claro, dice la gente, ¿por qué nunca me va bien? Pues porque no confías en que te estás basando en cosas que no inciertas totalmente, ¿no? Entonces, perdón que hablé mucho, pero es importante, muy importante esta advocación de confiar en la providencia de la intercesión de la Santísima Virgen, en la providencia de nuestro Señor Jesucristo, confiar, confiar. Y si no confiamos mucho, yo creo que hay que pedir la gracia, que es algo que hay que pedirlo, Señor, ayúdame a confiar, porque soy un desconfiado. Y me gusta ver, oler, tocar y confiar, pues no, quizá por eso le hacemos tanto caso a esa gente que te dice, tienes que hacer todo esto porque la estás viendo físicamente, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo te dice, acércate a la oración y yo tengo muchas cosas que decirte. Sin embargo, me tienes que escuchar y tienes que guardar silencio. Bien, muy bien. Gracias por recordarnos las conferencias que se están dando allá en en las parroquias allá
con la predicadora, ¿cuál es el nombre? Catalina Davis se llama. Catalina. Ok, Sí. bien. Oigan, ¿saben qué? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Derivado de lo que está diciendo Germán, me llamó mucho la atención que al conocer a lo que dice él, que al conocer a nuestro Señor Jesucristo, al conocer a Dios, mejor dicho, sí, conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo, en la medida que lo conocemos, en esa medida confiamos más en Él, ¿no? Por ejemplo, a mí yo me acuerdo que cuando era chiquito leí la lectura de Daniel. ¿Cómo me impactó tremendamente la historia de Daniel? Y no sé, lo que único que se me ocurre ahorita es por qué no hacemos un curso, quizá 5 pláticas, 6, no sé, tendríamos que pensarlo bien, pero un curso bíblico enfocado, no nada más en lo que, o sea, en los jueces y los reyes no, desde el punto de vista la confianza en el Señor, la confianza en Dios. Por ejemplo, la enorme confianza para salir el pueblo de Israel, que era impensable para ellos, impensable salir de parte de los judíos, de los egipcios, ¿no? De Egipto, y salieron. Entonces, ¿qué opinarían ustedes un curso, eso, desde el prisma, ángulo de confiar en Dios? Porque se ve muy fácil, bueno, se escucha muy fácil confiar en Dios, pero a la mera hora dices, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué voy a confiar en Él? Pero cuando escuchas que resucitó a la hija y hizo caminar al que no podía caminar, y después Daniel, cómo se ayudó a Daniel. Entonces tú dices, oye, sí es cierto, o sea, sí, no es, o sea, estoy confiando en alguien que ya ha demostrado que es confiable. Entonces, ¿qué les parece, John Jairo? Tenemos que pensar algo, un curso que desde el punto de vista de la confianza, todo basado, o sea, desde el prisma que nos ayude a confiar en Dios, poner ejemplos. Hoy toca Daniel, hoy toca David, peleando contra el monstruo de Goliat, la confianza en el Señor. Entonces, creo que vale mucho la pena porque eso refuerza decir, en mi vida diaria, cuando tú piensas que dices, pues es que hoy me toca ser David, y hoy me toca ser Daniel, y hoy me toca ser el siervo que le pide el milagro a Dios nuestro Señor, a Jesucristo. Entonces, creo que puede ayudar eso, ¿no? Creo que puede ayudar, no sé qué piensen. Desde Sí, mi claro. parte, Creo que buena eh, idea. Muy importante, claro. Muy, muy buena idea. Estamos deseosos y necesitamos aprender más. O sea, no sabemos absolutamente nada. Sí, Necesitamos aprender día a día. y fíjense, la divina misericordia que es Jesucristo en ti confío. O sea, todo está pensado, o sea, la iglesia ha puesto mucho énfasis en confiar, en confiar, en confiar, en confiar. Sí, pero primero tienes que conocer a quién estás confiando, ¿no? Exactamente. Porque si no conoces quién es Dios, pues es bien difícil confiar. Entonces, ¿qué les parece si hacemos algo así, John Jairo, pensamos, quizá poniendo algún pasaje, algún momento, partes del esto de la serie esta de Netflix, que está muy buena sobre nuestro Señor Jesucristo? ok. No sé, tendremos que pensarlo, pero el objetivo es que todos aumentemos o crezcamos o darnos las herramientas para confiar en Dios nuestro Señor. Perdón, perdón. Dígame. Este, ¿cómo que se dice? En mi vida personal, en mi comienzo a mis caminos a la fe, a acercarme a Dios, he experimentado que como cuando uno crece en la fe es cuando, o en la fe en Dios y en la confianza de Dios, y es cuando uno le pide al Señor que le dé confianza o que le dé humildad o que cualquier cosa que tú le pidas al Señor, que quiero crecer en esto. Yo he sentido, no sé si le ha pasado a todo el mundo, he sentido que el Señor permite por su divina misericordia, permite que me ocurran cosas que son muy difíciles. Y entonces por esas, pero me ha dado también, porque le pido la sabiduría, tal vez el momento me duele o paso por una experiencia bien fuerte, pero al,
al sobrepasar eso, porque me acuerdo por tener conocimiento de la divina misericordia de Dios y por la fe, por siempre estar con mis hermanos, mi hermana y en la palabra y en el sacramento de todos los domingos, de la misa, de la enseñanza. Me acuerdo y digo, cuando estoy bien en ese hoyo, en ese mal, me acuerdo, ay, pero fue que yo le pedí esto al Señor. Me está poniendo esta situación. Entonces, cuando yo sobrepaso eso, porque le pido al Señor y Él me da esa fortaleza, o le pido a mi hermana, a mis hermanos de la comunidad, oren por mí porque estoy pasando por esto. Entonces, crezco y ahí he crecido más en la fe y en la confianza. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Entonces, una de las cosas es también podemos como buscar, pues según estas enseñanzas, podemos tal vez buscar las citas y los, como usted dijo, los libros en la Biblia de que enseñan eso, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Jesús o cuando siempre el Señor, como en Abraham, Jacob y todo ello, cuándo fue que el Señor se acercó a ellos y ellos pudieron confiar en el Señor y se realizó, tal vez no en su generación, pero en otra generación. Yo no sé, esa es mi idea y perdone que hable mucho. No, y está fantástica. Yo creo que debemos, pero insisto, la lectura de la Biblia, pero desde el enfoque de la confianza. O sea, no, digo, en todos lados hay algo, pero sí enfocar y reforzar mucho. Muy bien, pues, ¿qué les parece si terminamos? Creo que salió algo muy bonito. Claro que sí. Ok. Bueno, para terminar, así como citando la palabra de Dios para hablar sobre la divina providencia, podríamos decir, escuchen su palabra porque Él es el enviado del Padre, nos lo dice Mateo 3:17. Síganle siendo fiel, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mateo 5:13-16. Sean operadores de paz, de justicia, de misericordia, de limpieza de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 1-2. Vean en el hambriento, en el enfermo, en el forastero, la presencia de Cristo que clama ayuda por la providencia de Dios. Eso lo dice Mateo 25, 31, 46. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios ilumina, aunque no está específicamente la palabra providencia en la Sagrada Escritura, pero hay relación a muchas cosas que uno puede observar allí. Y por eso los invito para que hoy en la noche, antes de acostarse, se lean el Sermón de la Montaña y se darán cuenta que en las bienaventuranzas, ahí cuando nos dice dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que trabajan por la paz, todo esto nos muestra que hay un camino providencial hacia la presencia del Padre si actuamos de esa manera. Entonces, es eso. Terminémosle diciéndole a ese Padre amoroso, gracias por este momento. Te damos gracias porque la palabra de Dios siempre hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y la invitación a esta próxima actividad de hacer un curso sobre la confianza en ti, Dios Padre, que tú nos ilumines para que sea un curso bíblico que sea llamativo, que toque el corazón de muchos para que esa semilla de la confianza en ti crezca en nuestros corazones y no desfallezca ante las dificultades que se puedan presentar en la vida. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca hoy y siempre con todos nosotros.
Amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho. Feliz noche.